La primera pregunta que teníamos era esta. ¿Cuál es la característica Ay, principal sí, del profe, movimiento porque yo ayer ondulatorio? estaba haciendo los talleres y al Teniendo en final cuenta que cosas no las olas del entendí. mar son ondas. Si lo consideramos como ondas, podría una persona o un animal viajar sobre una ola. Y si busca eso en internet, ahí encuentra diferentes respuestas y diferentes argumentos. Pero usted debe responder de acuerdo con lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Una onda es un fenómeno en el que se propaga la energía de un lugar a otro sin que haya transferencia de masa. O sea, no se transfiere materia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un estanque, lo perturbamos en un punto y tenemos un corcho, ese corcho sube y baja. Y él se queda oscilando ahí, pero él no se desplaza. La perturbación va avanzando, pero no hay desplazamiento de la materia. Se queda oscilando. Por ejemplo, en este punto, acá, va a quedarse oscilando la partícula. Luego esa perturbación se transfiere y avanza, pero cada partícula se queda oscilando en su punto. Esta que está arriba después va a estar abajo y esas que están abajo después van a estar arriba, pero se quedan ahí. O sea que si una persona se subiera en una ola, considerando una ola como una onda, ¿qué haría? Pues haría eso, subir y bajar, y no se desplazaría, o sea que no podría viajar en una onda. Por eso esto es una cuestión de interpretar las respuestas. En el movimiento ondulatorio las partículas vibran sin que se transmita la masa. Entonces, ¿cuál es la característica principal del movimiento ondulatorio? Pues que transmite energía sin transferencia de masa. Las partículas vibran sin que se transmita masa. ¿Listo? Entonces, si no se transmite la masa, si no se mueve la masa, entonces no podría un animal ni una persona viajar sobre una onda. Ya si se encuentra, por ejemplo, en internet hay diferentes argumentos, pero porque le dicen que pero ya no sería una onda, sería como un flujo, una corriente de agua en la cual hay unas crestas y ahí sí podría viajar en eso. Pero de acuerdo con la definición, de acuerdo con lo que hay en el texto, ahí quedaría la respuesta. Y el segundo punto, ¿en qué se diferencian las ondas mecánicas de las ondas electromagnéticas? ¿Podrían los humanos conversar en la Luna como lo hacemos en la Tierra? ¿Por qué sí o por qué no? Las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse. Ya puede ser que se transmitan a través del aire, ya sea que se transmitan a través de un material, por ejemplo de la madera. Cuando uno golpea una mesa, pues se transmiten las ondas a lo largo de la mesa y también a través del aire. Y otras ondas son las electromagnéticas. En este caso no se transmite propiamente materia, porque no hay la onda electromagnética, son campos magnéticas, es lo que se transmite. Aquí tampoco se transmite materia, sino que vibra la materia. En estas pueden viajar en el vacío. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la onda mecánica y la onda electromagnética? Que la mecánica necesita un medio material para propagarse y las ondas electromagnéticas no necesitan de medio material de propagación. Entonces, como el sonido es una onda mecánica que necesita un medio, y en la Luna no hay atmósfera, allá no hay aire como lo hay acá, entonces no podríamos conversar en la Luna. De hecho, los que fueron allá, pues se comunicaban era por radio, que vienen a ser ondas electromagnéticas. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Sí? Ya es cuestión de que la redacten, de que la organicen. Ondas mecánicas necesitan medio. Sí. Yo puse que porque no habían ondas electromagnéticas por el oxígeno. No hay aire, ¿no? Entonces no se puede propagar las ondas mecánicas. El sonido necesita el aire para propagarse. Entonces no es oxígeno sino aire propio. Sí, aire, pero debe hacerlo bien clarito, ¿sí?
Las ondas el sonido es una onda mecánica y necesita de aire para propagarse. Y en la luna no hay aire. Esa sería la argumentación para esta. Sí. Que no se puede escuchar, pues, que no se escucha ningún tipo de sonido en el espacio, ya no hay aire. Ujú. Bueno, porque no se puede, listo, porque las ondas necesitan ondas mecánicas, necesitan ondas con un medio y no se pueden propagar. Ya la cuestión es que hagan bien esa redacción. Yo puse que porque no había ondas electromagnéticas por el oxígeno. Como lo hacemos en la Tierra, porque sí o porque no. Respuesta: no. Porque el sonido necesita un medio material para propagar. Entonces no es oxígeno sino aire, profe. Y en la luna no hay aire. Allá no se puede propagar el sonido. O sea que uno habla y no se oye nada ni nadie lo va a oír. Bueno, la tercera pregunta. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. Se sabe que un rayo de luz en un medio material disminuye la velocidad de acuerdo con esta relación. En esta relación velocidad es longitud de onda por frecuencia. Y longitud de onda por frecuencia. Y la velocidad del sonido es la máxima velocidad que existe. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. O sea, 300.000 kilómetros en el vacío. Si la luz entra a la atmósfera, entonces disminuye la velocidad. Pero la frecuencia no disminuye, esta frecuencia no cambia. Cuando entra a la atmósfera sigue siendo la misma cantidad de ondas que llegan cada segundo. Si entran 1.000 millones, pues 1.000 millones de ondas estarán entrando cada segundo. Esta no cambia. Entonces, si la velocidad disminuye, la longitud de onda debe disminuir. Entonces, la pregunta aquí es para analizar la fórmula matemática. ¿Qué pasa cuando esto disminuye y esto no disminuye? Sí. Sí, dígame. Bueno, cuando un rayo de luz entra a la atmósfera, ¿cambia la velocidad? Entonces la respuesta es sí. ¿Por qué cambia? Porque hay una refracción. Cuando cambia de medio hay un cambio de velocidad. Si nosotros lanzamos un rayo de luz a través de un vidrio, dentro del vidrio la velocidad será diferente. Pero como esta viene del vacío, no puede cambiar para aumentar, porque esta es la máxima, 300.000 kilómetros por segundo. Cuando entra solamente puede cambiar para disminuir. Y si la velocidad disminuye, entonces ¿cambia la velocidad? Sí. ¿Cambia la longitud de onda? La frecuencia no cambia. Si la velocidad disminuye, entonces la longitud de onda disminuye. En tal caso, la longitud de onda aumenta o disminuye. ¿Cambia la frecuencia? La respuesta es no, y eso está en el documento. El documento dice que la frecuencia en la refracción no cambia. En tal caso, la frecuencia aumenta o disminuye. Como no cambia, pues entonces ni aumenta ni disminuye. Profe, entonces la longitud disminuye también. Sí. Si disminuye la velocidad, mire la fórmula. Si disminuye la velocidad y la frecuencia no cambia, la longitud de onda también disminuye. Tienen que disminuir. Si hiciéramos lo contrario, un rayo láser o un rayo que sale de la Tierra para el espacio, entonces al llegar al vacío la velocidad aumenta y entonces la longitud de onda aumenta. Ahí queda entonces la respuesta de esta pregunta, que es analizar la fórmula. No tiene que calcular nada, sino mirar los conceptos, que eso está en la guía, que no cambia.
Entonces, si esta cambia, esta también tiene que cambiar. Bueno, por ejemplo, la velocidad de la luz, en el caso de la luz, en el vacío la velocidad no cambia. Si la longitud de onda es más grande, la frecuencia es más pequeña. Si es más grande, es el color violeta. La más pequeña que profe, entonces la es el longitud color rojo. disminuye Entonces ahí, también. en la variación de estas dos están los diferentes colores. Las ondas más largas tienen menos frecuencia y las de más cortas mayor frecuencia. En el sonido ocurre lo mismo. Los sonidos más graves tienen mayor frecuencia, entonces menos longitud de onda, y los más agudos, o sea, los más chillones, los más chillones tienen una frecuencia más alta y una longitud de onda más corta. Bueno, la siguiente pregunta. La refracción es el cambio de dirección del movimiento ondulatorio que ocurre tras pasar de un medio a otro en el que se propaga con distinta velocidad. Se rige por dos leyes. Entonces, en es lo de la refracción, el caso anterior, donde llega un rayo de luz, al entrar en el prisma, cambia la longitud de onda y cambia el ángulo de dispersión, y por eso se separan los diferentes colores. En cuanto a la reflexión, la pregunta es: ¿por qué en un espejo normal la imagen es nítida y en el vidrio de una ventana es poco definida? El espejo refleja toda la luz, o sea, el rayo de luz llega hasta el espejo y todo el rayo se refleja. Es como en el caso del eco, la onda viaja hasta la montaña y se devuelve. Bueno, Háblale, mi hija, que no tengo internet. Hola. Que tenga muy buen celular. Hola, profe. hola, ¿está viendo la pantalla? Sí. Bueno, entonces la pregunta 1.4, yo le estoy dando la respuesta, le estoy diciendo las preguntas, que realmente son un análisis del texto. No hay que consultar nada, es analizar. La pregunta 1.4 dice: ¿por qué en un espejo normal la imagen es nítida y en el vidrio de una ventana, o también podría ser, por ejemplo, en el agua, por ejemplo en un río o en una laguna, nosotros vemos una imagen y la vemos poco definida, la vemos tenue? Entonces, en el espejo la luz llega en su totalidad, el rayo llega al espejo y se devuelve. Es como en el eco, la onda va hasta una superficie, por ejemplo una montaña, o si estamos en un tanque, va hasta la superficie y se devuelve toda. En este caso se vuelve a escuchar el sonido emitido. En este caso se observa la imagen completamente, porque todos los rayos de luz se reflejan. Sin embargo, eso es en el fenómeno de la reflexión. Háblale, mi hija, que no tengo internet, tampoco es que tenga muy buen celular. Hola, profe. Si va una onda por una cuerda, Sí. llega a una pared, una cuerda que está amarrada, que movemos hacia arriba y hacia abajo, la onda llega a la cuerda, a la pared, y se devuelve, se refleja en su totalidad. Pero en el caso de la refracción, es cuando un medio cambia, cuando una onda cambia de material. Por ejemplo, un rayo de luz viene desde el aire, llega al agua, a la superficie del agua, de un lago, por ejemplo. Una parte del rayo continúa, pero se distorsiona, cambia la dirección, y otra parte se refleja. Como apenas se refleja una parte, entonces la imagen que se ve es una imagen tenue, es poco nítida.
Lo mismo ocurriría si esta superficie fuera un vidrio. Nosotros observamos, por ejemplo, en un vidrio de una ventana, que vemos la imagen, pero apenas la vemos tenue, no la vemos nítida como en un espejo. En este caso, en el espejo, entonces, el rayo de luz llega al espejo y la persona, y del espejo se refleja al ojo de la persona. Entonces la persona ve completamente el objeto. Pero si esto, en vez de ser un espejo normal, es el vidrio de una ventana, entonces una parte de los rayos llega al vidrio y continúa, cambia la dirección y continúa, y otra parte es la que se refleja. Entonces la imagen que ve la persona es una imagen tenue, una imagen débil. Entonces aquí, porque en un espejo normal la imagen es nítida y en el vidrio de una ventana es poco definida? Entonces, ¿por qué? La respuesta sería porque en el espejo se refleja la totalidad de los rayos de luz, y en el vidrio de la ventana se presenta el fenómeno de la refracción, y una parte se refleja y otra parte continúa, y por tanto la imagen es tenue. Bueno, ese sería pues este caso de la reflexión. ¿Fenómeno de qué? De la refracción. Entonces mire que en la refracción, ¿qué ocurre? Parte del rayo continúa en el otro medio y parte se refleja. Entonces la imagen que se forma en un vidrio o en ese lago es una imagen débil. En el espejo toda se refleja. ¿Ya la tienen? ¿Alguna duda? La verdad que nunca pienso en A ver, vamos a responder esta pregunta. ¿Por qué en un espejo normal la imagen es nítida? Porque en el espejo la luz se refleja en su totalidad por el fenómeno de la reflexión. Y en el vidrio solo se refleja una parte del rayo, porque otra parte continúa atravesando el vidrio. Observe la próxima vez que esté allá en su casa, en la ventana, observará que si el día está soleado y mira hacia afuera, ve una parte de imagen. ¿Fenómeno de qué? Bueno, y es cuestión solamente de redactar eso, de organizar bien la idea. Y el fenómeno de la refracción en un prisma. Dice, ¿por qué un prisma dispersa los colores de la luz? Los colores de la luz son los mismos del arco iris. Cada color tiene una longitud de onda. Y aquí ocurre que cada longitud de onda cambia un ángulo distinto. Entonces llegan todos los rayos de todos los colores que forman la luz blanca o la luz del sol o de un bombillo, llegan todos al prisma, y en el prisma, dependiendo de la longitud de onda, el ángulo de distorsión o de refracción es distinto. Entonces mire, el rojo es el que tiene la longitud de onda más corta, entonces este se va a distorsionar el ángulo más pequeño. El violeta tiene la longitud de onda más grande, entonces este es el que se distorsiona mayormente, el ángulo es mayor. Por tanto, cada longitud de onda se dispersa de una forma distinta, o
tiene un ángulo diferente de refracción. Aquí están todos los colores. Las otras ondas pues tendrán también sus características, las no visibles, por ejemplo los infrarrojos, los rayos de radio, los rayos X, también tienen estas distorsiones, pero como eso no lo vemos, no nos interesa, sino esto. Si el prisma se pone en esta parte final, entonces el prisma vuelve y recoge todos los colores y vuelve a emitir una luz blanca. ¿Por qué un prisma dispersa los colores de la luz blanca? Porque en la luz blanca están concentrados o contenidos todos los colores, y cada color tiene una longitud de onda distinta, y cada longitud de onda se refracta a un ángulo distinto. Entonces se separan los colores. En el caso de un láser es un rayo que tiene un solo color. Por ejemplo, este, si es naranjado, llega al prisma, cambia el ángulo, pero él no se dispersa, él no tiene más colores que dispersar, es solamente un solo color. Si fuera un láser verde, pues llega también, seguiría siendo verde. Pero acá en la luz que entra están todos los colores. Y les repito, cada color depende de la longitud de onda. Bueno, estos son los 5 primeros puntos. Mire que todo se puede sacar a partir de un análisis de la lectura. En la refracción no cambia la frecuencia de las ondas. Eso fue lo que tuvimos en cuenta arriba. Esto no cambia. Por tanto, si la velocidad disminuye, entonces la longitud de onda aumenta. En este caso cambian las longitudes de onda y viceversa. La luz blanca está compuesta por ondas de diferentes longitudes de onda. Mire, aquí está el argumento, vea, para responder a esto. La luz blanca está compuesta por longitudes de onda diferentes, de diferentes longitudes de onda que constituyen los diferentes colores. Por ello, cuando la luz del sol pasa a través de un prisma, cada onda se refracta en un ángulo distinto, permitiendo la dispersión de la luz. O sea, ahí está la respuesta a esa pregunta. Las otras preguntas, falso y verdadero, prácticamente ya están resueltas. Mírela acá. Determine si las siguientes proposiciones son falsas o verdaderas y justifique la respuesta. Dado que en la refracción las ondas se dividen en dos, una que se refleja y otra que cambia la dirección, entonces en la refracción la ley de conservación de la energía deja de cumplirse. No, la ley de conservación de la energía siempre se cumple. En este caso, la energía que tenía la onda inicialmente se divide en dos. Una parte se refleja y otra parte se distorsiona o continúa en la misma dirección. Si aquí viene una cierta cantidad de energía, entonces esa energía viene toda incidiendo, una parte continúa en el otro medio y otra parte se refleja. O sea que si sumamos la energía que se reflejó y sumamos la que se refractó, o sea la que cambió de ángulo, debe dar la misma que se tenía originalmente. Bueno, la ley de conservación de la energía siempre se va a cumplir. Un rayo láser, un rayo de luz que tiene un solo color, que atraviesa un vidrio, continúa en línea recta, no se desvía. Ya la respuesta está. Mírela acá. Si se desvía, se refracta. La refracción es una desviación en el ángulo
Entonces ahí está la respuesta también para esa pregunta. 2.3. Un rayo láser que sale de la atmósfera terrestre cambia su longitud de onda, por tanto tiene un pequeño cambio de color. Pasa lo mismo. La luz es el caso de esta pregunta. Si la longitud de onda, si la frecuencia no cambia, si la velocidad aumenta, es que en el vacío es la máxima velocidad, máxima es 300.000, en la atmósfera es menos esa velocidad, o sea que cuando sale el rayo de la atmósfera aumenta la velocidad. ¿Qué pasa con la longitud de onda? También aumenta. ¿Y qué pasa con el color? Pues habría una pequeña distorsión en esa longitud de onda, muy pequeña, pero habría esa dispersión y habría un pequeño cambio de color. Estudiando esos pequeños cambios de colores es que los astrónomos estudian las distancias a las que están los planetas y las composiciones de los materiales. ¿Cómo hacer para saber que Júpiter, por ejemplo, tiene una atmósfera de gases de metano y de esos gases que aquí utilizamos como combustible? Pues de acuerdo con esa luz que llega, con las distorsiones que se presentan. Entonces acá, un rayo láser que sale de la atmósfera terrestre cambia la longitud de onda, sí, y por tanto tiene un pequeño cambio de color por el fenómeno de la refracción. Y esta otra, dos sonidos que se superponen podría generar instantes de silencio, aunque las ondas de sonido son diferentes a las mostradas en la gráfica de elementos de una onda. Imagínense que dos ondas como estas se superponen una sobre otra. Entonces cuando tenemos varias ondas, una sobre la otra, una de estas sobre la otra, si ellas coinciden en las crestas, entonces se suman, forman una cresta más alta. Es como cuando en el salón hay mucha gente hablando, que oímos un ruido muy alto. Cada uno habla a un tono bajo, pero cuando se suman todos, estos se suman. Pero podría llegar a ocurrir lo contrario, que en vez de esta parte, esta cresta, quedar acá, para otra onda quede acá. Entonces cuando se sumen, se anulan. Entonces sí podrían generar un silencio. Profe, no entendí muy bien este punto. A ver, cuando tenemos dos ondas y las ponemos una sobre la otra, las ondas se suman, ¿sí? ¿Qué pasa? Si esta cresta coincide con la otra cresta, entonces se queda una cresta más alta. Si hablamos dos personas con el mismo tono, con la misma longitud de onda, eso lo hacen en las emisoras, en la radio, para generar el sonido estéreo. Se le suma un sonido adicional. Pero ¿qué pasa si esta cresta que está acá, esta que está acá, le ponemos de otra onda? En vez de ponerla encima de esta, la ponemos acá, donde aquí hay un valle. Entonces la una tiene aquí una cresta y la otra tiene aquí un valle. Se suman, entonces ¿qué hacen? Se anulan, ¿sí? Si la sumamos, puede darse el caso de que se anulen, entonces se genere silencio. Yo superpongo otra igualita a esta, pero
desfasada. La superpongo de tal forma que este punto quede acá. Yo sumo entre las dos y entre las dos se me van a anular. Entonces se genera un silencio. O sea, en teoría eso es factible. En la práctica no es tan fácil que esas ondas coincidan. Profe, no entendí muy bien este punto. Lo que vale aquí la pena resaltar es que las ondas se suman. Y si la una es, digámoslo, una posición negativa, Ajá. se suma con una positiva, una negativa, se suma con una positiva, el resultado es 0. Se anulan las dos. Bueno, y siguiendo, la otra es la que nos dice: Ajá. el eco es el resultado del fenómeno de la refracción. Ya lo vimos que el eco no es el resultado de la refracción. Esta sí es una pregunta que es muy fácil de consultar y que usted, si la consulta, va a encontrar la respuesta en internet de forma inmediata. Ajá. Acá. Profe, Sí. ¿usted me puede explicar otra de las dos, porfa? Porque se me salió eso. ¿Cuál? Me está explicando la dos. Bueno, ya La enseguida. dos. Bueno, ya le digo de la última, la 5 del segundo numeral, que dice: el eco es resultado de la refracción. No, el eco es de la reflexión. La onda llega hasta una pared, puede ser, pero para que nosotros lo oigamos, normalmente lo vemos cuando estamos en una quebrada, en un hueco o en un tanque. La onda viaja y rebota en su totalidad. Entonces tengamos en cuenta eso. En la reflexión, la onda se devuelve en su totalidad. En la refracción, una parte continúa y otra parte se refleja. Entonces la última es falsa. Esta que nos dice: el eco es el resultado del fenómeno de la refracción. Me dice cuál dos, esta o esta. La que quiere saber es esta. Profe, pues toda no es que me salió cuando estaba explicando la dos. La 2-1. No, la dos. El segundo punto, todas las de abajo. Del segundo punto las de abajo. Bueno, Ajá. bueno, entonces vamos pues, a mirarlo otra vecesita. La 2, ¿qué dice? Un rayo láser que tiene un solo color, de esa es la característica. Profe, ¿usted me puede explicar otra de las dos, porfa? Porque se me salió eso. Recta, no se desvía. Me está explicando la dos. La dos. Miremos que cuando un láser tiene un solo color, es este caso, la luz sí se desvía, porque cuando cambia de medio hay desviación, hay cambio en el ángulo de refracción. Mire que acá cada uno de los rayos se desvía y por eso se separan, porque la desviación es diferente para los diferentes colores.
En este caso, el rayo entra, llega al otro medio y cambia de ángulo, se desvía. Entonces aquí la respuesta es verdadera. Un rayo de luz que tiene un solo color, que atraviesa un vidrio. Ah, no, perdón, es falsa. Continúa en línea recta, no. Cuando llega al vidrio, una parte del rayo normalmente continúa, pero con un ángulo de desviación, y la otra se refleja. Si tenemos todos los colores de la luz, entonces vemos una imagen tenue, que fue la pregunta que ya vimos antes. Y esta otra, un rayo láser que sale de la atmósfera terrestre cambia su longitud de onda, por tanto tiene un pequeño cambio de color. Los colores están determinados por la longitud de onda. Profe, pues toda no es que se me lo cuando está explicando la es más grande en el rango de lo visible, el color es violeta. Si la longitud de onda no la dos, pequeña, es el rojo. el segundo punto, todas las de los abajo. colores del arco iris son los colores básicos que se producen cuando se refracta la luz en un prisma. Si el rayo de luz, un láser por ejemplo, siguiera la dirección contraria, por ejemplo el rojo, tuviéramos un rayo rojo que viene en esta otra dirección, llega al prisma y cambia la dirección. Lo mismo le pasaría a un rayo láser que sale de la atmósfera. Viene por el aire, que sería el prisma, cuando sale de la atmósfera se desvía. Cuando tiene esa desviación hay un pequeño cambio en la longitud de onda. Y si hay un pequeño cambio en la longitud de onda, entonces hay un pequeño cambio en el color. Entonces, respuesta a la 2.3. Un rayo que sale de la atmósfera terrestre cambia su longitud de onda, es cierto, por tanto tiene un pequeño cambio de color. Entonces el argumento sería verdadero, porque la longitud de onda determina los colores, y si cambia la longitud de onda, también cambia de color. Dos sonidos que se superponen podrían generar instantes de silencio. Pues esto es un modelo que yo le muestro acá y en la onda que vimos acá, porque la onda del sonido no es como esta, no es como esta. Sin embargo, si se superponen dos ondas, se suman. Si se superpone la cresta con otra cresta, esta sobre esta, entonces daría un sonido muy alto. Pero eso lo hacen en algunos instrumentos sonoros. Usted ve que los instrumentos amplifican y tienen una caja de resonancia. El objetivo de esa caja de resonancia es precisamente que se sumen las ondas, y de ahí pues que cada instrumento tiene sus diferentes tonos y sus diferentes niveles de sonido. Una cuerda de guitarra por sí sola, fuera de la caja de resonancia, suena muy débil, prácticamente ni la alcanzaríamos a oír. Pero cuando llega a la caja de la guitarra, va la onda, se refleja y ella se suma. Ahora, si nosotros sumamos un nodo, que es esta parte de onda, un valle, con una cresta, esta parte alta, hacemos esta suma, entonces puede ocurrir que se anulen, que se cancelen. Entonces sí es factible que se presenten instantes de silencio. Entonces aquí, respuesta: dos sonidos que se superponen podría generar instantes de silencio. Verdadero, porque las ondas que se superponen se suman
y podría dar el caso de que si la una es positiva y la otra es negativa, realmente así la vamos a ver cuando estemos en 11, que esta corresponde a una posición negativa y esta a una posición positiva, entonces se anulan y queda un resultado 0. Bueno, queda otra duda, queda por ahí pendiente. La otra parte pues ya es que ustedes lo consulten. Todos se basan en fenómenos ondulatorios. ¿Cuál es la característica principal del movimiento? Esta otra sí es para consultar. La idea es que sea una consulta clara, que realmente refleje y que haya una imagen que ilustre eso. ¿Cómo funciona la señal Wi-Fi? Eso que tanto utilizamos. ¿Cómo funciona la telefonía celular? ¿Cómo se transmite esa señal, esa onda, desde un celular hasta otro que puede estar en la China o que puede estar al lado de nosotros? Sin embargo, aunque esté al lado, esa onda viaja a una antena, de esa antena va a un satélite, de ese satélite vuelve a la antena y de esa antena llega al celular. Y cómo cada longitud de onda determina un número para ese celular. Yo marco un número y me contesta un determinado celular. Esos rangos de longitudes de onda los vende el gobierno, las empresas Movistar, Claro y Tigo y todas las que se están en el negocio de los celulares compran franjas de longitudes de onda y a cada usuario le asignan una determinada onda que está representada en el número telefónico. Aquí está integrada con la comunicación satelital, que no es solamente para celulares, sino también para televisión o para radio, para ondas electromagnéticas. ¿Qué diferencia las señales de radio de las señales de televisión? Bueno, todas estas las encuentra en internet, no tienen ninguna dificultad, es cuestión de que se sienten un ratito a hacer la consulta.